Entonces, patología de hipófisis, ¿sí? Vamos a ver lo que es la adenohipófisis, la neurohipófisis y las definiciones que hay respecto al hipopituitarismo, panhipopituitarismo. La gran mayoría de las preguntas que te hacen respecto a hipófisis es el síndrome de Sheehan, ¿ok? La diabetes insípida y los adenomas, ¿ok? Nunca me ha tocado que pregunten de craniofaringioma, pero pues es una patología bien sencilla. Y de glándula tiroides, que tú sepas diferenciar el bocio, ¿ok? Y que el bocio no va a estar nada más en alguien con hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿ok? O sea, el bocio está presente en ambas enfermedades, pero también puede estar presente en tiroiditis, ¿ok? La enfermedad de Graves, súper importante. Y los carcinomas o los tumores en glándula tiroides que te puedan llegar a preguntar, ¿ok? Entonces, siempre que tengan alguna duda, me pueden detener, me pueden preguntar, lo que sea. Entonces, sí se ve todo bien y se está grabando, ¿verdad? O sea, nada más para confirmar, porque la vez pasada estaba hablando y no había presentado la pantalla. Sí, sí se ve. Va, excelente, muchas gracias. Entonces, continuando con la hipófisis. ¿Qué significa diabetes? O sea, la palabra diabetes, ¿qué se les vino a ustedes a la mente? Como algo relacionado a azúcar. Ok, también. O sea, antes yo pensaba eso, pero en realidad cuando alguien, o sea, cuando digan diabetes, imagínense a alguien que está haciendo mucha pipí. Siempre. O sea, yo sé que la diabetes mellitus es la más frecuente, pero imagínense a alguien que hace demasiada pipí, ¿ok? En el caso de la diabetes, tienes un diurético de tipo osmótico, o sea, el azúcar, que te va a empezar a jalar agua. Y en este caso, cuando es una diabetes insípida, ¿ok? Es porque la hormona antidiurética no está funcionando. Ahora, ¿qué significa la palabra insípido? O sea, ¿por qué dice diabetes insípida? Porque digo, una cosa es leer el nombre, pero pues literal te das cuenta que con el nombre puedes asumir muchas cosas. Entonces, diabetes, mucha pipí. Insípida es el sinónimo de que es pura agua. Y central porque el origen es en la hipófisis. ¿Ok? Entonces, la hormona antidiurética en el riñón, en el túbulo contorneado proximal, aumenta los canales de acuaporina. ¿Ok? En específico, los de tipo 2. Entonces, imagínate, tú estás corriendo, estás en el parque, estás entrenando o estás corriendo un maratón, la gente no se va a detener a hacer pipí, si me explico, porque ellos ocupan estar corriendo, ¿ok? Entonces, la hormona antidiurética se va a encargar, antidiurética, diuresis es hacer pipí. Si tú estás inhibiendo la orina, entonces estás acumulando esa agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en estas personas con diabetes insípida central? Es su neurohipófisis, esta de acá, que la neurohipófisis, acuérdate que es una extensión del hipotálamo. En realidad, pues es la adenohipófisis tiene muchas células, muchos grupos celulares, pero en el caso de la neurohipófisis, estas hebras que ves son axones y esos axones lo que hacen son terminales nerviosas, ¿sí?
Porque el cuerpo de las neuronas está acá arriba, ¿ok? Aquí tienes a tu neurona, al cuerpo. No, se borró. Bueno, aquí tienes al cuerpo neuronal, al cuerpo o al soma neuronal en el hipotálamo. Y las extensiones de esos axones están en la neurohipófisis, ¿ok? Entonces, la pregunta del millón es, ¿la neurohipófisis produce o almacena? O sea, ¿produce la neurohipófisis la ADH o la almacena para después liberarla? Almacén. Exactamente. Entonces, orina diluida porque va a ser en su totalidad agua, ¿ok? La hormona antidiurética se encarga de reabsorber sodio y el sodio jala agua. Entonces eso se tiene que quedar en el cuerpo, no se tiene que salir a través de la pipí. Si la hormona no está funcionando, no vas a estar tirando agua con sodio, vas a estar tirando solamente agua. Entonces, ¿qué chingados quieres? Ah, sí, sí, José. Entonces, ¿qué significa poluria, poliuria o poliuria? ¿Cuál es la definición? Mucha orina. Mucha orina, exactamente. Cuando estés en propedéutica, en el próximo semestre, que yo sé que vas a estar en prope, la definición, si no me equivoco, es mayor a 2 o mayor a 2.5 litros de orina, ¿ok? No, no, o sea, no es o sea, no es bastante orina. Normalmente tú vas a hacer pipí entre 1 litro, 1 litro y medio. Entonces, si ya empiezas a hacer más de 2 litros y medio, 3 litros de agua, pues oye, es bastante, ¿ok? Ahora, causa número 1 de diabetes insípida central, que te lo pueden preguntar, los traumatismos o accidentes automovilísticos o TCE, que son los traumatismos cráneoencefálicos, ¿ok? Muchas veces cuando llegan a tener estos accidentes, ¿en qué hueso está sosteniéndose la hipófisis? O sea, ¿está en qué huesito de la cavidad craneal? Pues está en la silla turca, ¿no? Exactamente, en la silla turca, o sea, a nivel del esfenoides, en la parte media del esfenoides. Entonces, traumatismos cerca de esta parte de la cara, ¿ok? Te van a provocar también fracturas, evidentemente maxilofaciales y lo que tú quieras, pero lo curioso es cuando esos pacientes, cuando tuvieron un accidente automovilístico, empiezan a orinar bastante, ¿ok? Entonces, a estos pacientes que tienen traumatismos y que tienen diabetes insípida, su tratamiento es darles vasopresina. Y esta vasopresina va a funcionar como un análogo de hormona antidiurética. Entonces, ¿el tratamiento te lo van a preguntar? Absolutamente no, pero a ti te ayuda para que más o menos lo comprendas, ¿sí? Ahora, en el caso de secreción inadecuada, ¿ok? No pienses que por secreción inadecuada el paciente no la está produciendo, o sea, como que es poquita, no. Secreción inadecuada es sinónimo de mucha hormona antidiurética y aplica lo mismo, solamente que al revés. Mucha DH, mucha retención de agua. Entonces, acuérdate que el sodio, ¿sí? Las concentraciones séricas de sodio es de 135 a 145 miligramos por decilitro. Esta es la cantidad normal. Si a esto tú le sumas agua acumulada, va a resultar en una hiponatremia. ¿Ok? Ahora,
Meramente por dilución. Y la pregunta del millón es, ¿por qué te va a producir edema cerebral? Bueno, el edema en cerebro, acuérdate, tú aquí tienes este de aquí, vamos a suponer que es una neurona, ¿ok? De este lado tienes un vasito sanguíneo, ¿ok? Entonces, acuérdate que aquí adentro de este vaso sanguíneo tú tienes mucha agua y poco sodio. Y lo que va a haber aquí adentro de las neuronas va a ser, número uno, proteínas. También pueden haber aminoácidos, ¿sí? Va a haber potasio, porque el potasio está intracelular, ¿sí? Pero la parte de adentro de las neuronas va a tener una osmolaridad o concentración mayor que la concentración que hay en el vaso sanguíneo, que es menor, ¿ok? Entonces, meramente todo esto es a través de los cosas, difusión, ¿sí? El paso de agua. Entonces, como aquí de este lado, adentro de la neurona, tú tienes una osmolaridad aumentada y afuera del vaso tienes una osmolaridad disminuida, lo que va a hacer el agua es meterse a las neuronas para disminuir esta osmolaridad y que la osmolaridad aumentada se parezca a la de acá. ¿Ok? Entonces, el agua se empieza a meter a las neuronas. ¿Cuáles son los síntomas de alguien con edema en cerebro? El más común es el papiledema, que la papila óptica como tal es el disco óptico, pues en el ojo, o sea, donde sale el nervio óptico, tú lo vas a ver todo, lo vas a ver que algo lo está empujando y lo vas a ver súper gordísimo y tú vas a decir, este paciente tiene una hipertensión intracraneal porque tiene un edema en cerebro, ¿ok? Si después de eso tú le pides laboratorios y te dicen, oye, tiene hiponatremia, pues evidentemente que vas a tener o sea, en mente de que, oye, ¿qué tal si tiene una secreción inadecuada? ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta que te pueden hacer de esto? ¿Cuál era el carcinoma de pulmón más comúnmente asociado a síndrome de secreción inadecuada o producción de una hormona ectópica? ¿Ok? O sea, la hormona se te está produciendo en otro órgano que nada que ver. Ah, ok. Carcinoma de células pequeñas o microcítico en pulmón. Ahora, para más o menos juntar los conocimientos del parcial que ya presentaron, este tipo de carcinoma también es conocido como ¿qué tipo? Neuro qué. Un tumor neuro, Neurohipofisiario. ¿neuro qué? Hipofisiario. ¿Neuro qué? Hipofisiario. No, neuroendocrino, productor de hormonas, ¿sí? Porque ¿qué otra hormona también llegaban a producir? Aparte de la secreción inadecuada de ADH, había otra. ¿Cuál? También llegaban a producir un péptido similar a la hormona paratiroidea y llegaban a tener síntomas, ¿sí? Tipo hipercalcemias. Entonces, o sea, ¿a qué voy con esto? Es muy importante que tú te acuerdas de los carcinomas microcíticos por la producción de hormonas ectópicas que pueden tener, ¿sí? Esas son las únicas dos patologías de neurohipófisis que te van a preguntar, ¿ok? Ahora,
adenohipófisis, células somatotropas, productoras de hormona del crecimiento, y células lactotropas o productoras de prolactina van a ser las que quiero que les pongas como más atención. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que las patologías relacionadas a adenomas van a ser predominantes en esos dos tipos celulares. Y cuando ya hablemos de TSH, de corticotropina o de la ACTH o las gonadotropas, pues no van a ir tan enfocado al aspecto de neoplasias, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de un hipopituitarismo, es la disminución en la función o en el número de las células, pero de un cierto grupo en específico. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por los síntomas que presente la paciente. Pero, ¿qué sucede cuando llegas a tener una disminución de todos los grupos o de todas las células, ya sea somatotropas, lactotropas, corticotropas, ¿sabes? Ese es un panhipopituitarismo. Pan significa todo, ¿ok? Ahora, el hipopituitarismo primario, ¿por qué se va a estar, o sea, por qué un adenoma me va a producir un hipopituitarismo primario? ¿Qué significa la palabra primario? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué dice primario y por qué dice secundario? Porque el secundario puede ser, pues, a causa de alguna otra patología. El primario Ok, no. pero ¿y por qué no decir es que es secundario a un adenoma? O sea, ¿por qué ahí no aplica? Tienes toda la razón. Es secundario a otra patología. Por ejemplo, si tú tienes a un hipotálamo que no te está jalando, acuérdate que el hipotálamo lo que produce es hormonas liberadoras. Liberado. Por ejemplo, hormona, o sea, en hipotálamo, si tú no estás produciendo hormona liberadora, no sé, de ACTH, la hipófisis no va a producir ACTH. Si tú no estás produciendo hormona liberadora de hormona tiroidea o de TSH, tú no vas a estar generando ese estímulo que necesitas que llegue a la hipófisis para que te produzca TSH. ¿Sí? Entonces, un hipopituitarismo secundario es algo totalmente externo a la hipófisis, por ejemplo, el hipotálamo, y un hipopituitarismo primario, porque aquí sí entra el adenoma, porque el adenoma sigue siendo una patología que se origina de la misma hipófisis, no es de otro lado, ¿ok? Entonces, los adenomas son neoplasias, son crecimientos que se dan, ¿ok? En la hipófisis y lo que hacen es comprimir tejido. Si tú tienes o sea, de por sí, el espacio, esta de aquí es la hipófisis y es una glándula extremadamente pequeña, imagínate que empiezas a tener un crecimiento. Oye, pues claro que me va a empezar a comprimir el resto de hormonas, de grupos celulares que yo tengo normal. Me está comprimiendo a las hormonas productoras de hormona del crecimiento. Pues entonces ese paciente va a tener un déficit de hormona del crecimiento, o sea, debido a un adenoma, pero entra en la categoría de hipopituitarismo primario. Ahora, ¿cuál si es una patología que te van a preguntar? ¿Qué es el síndrome
de Sheehan. Y el síndrome de Sheehan te vas a acordar de she, pues mujer, ella. Y es, ¿por qué crees que se produce este síndrome? O sea, si yo te digo necrosis isquémica, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Que literalmente tuvo un infarto o qué sucedió? Porque luego te lo van a preguntar. Es una mamá que tuvo a su hijo, lo tuvo a través del parto y después de que una mujer entra en trabajo de parto, sale el chamaco, hay un procedimiento que se le denomina alumbramiento. ¿Qué significa el alumbramiento? Es necesitamos que la oxitocina, que es producida por la mamá, me produzca una vasoconstricción de aquellos vasos que hay entre el útero y la placenta. Necesitamos que la barrera, ¿cómo era? Uteroplacentaria se rompa. O sea, yo necesito que todos esos vasos sanguíneos se, se constriñan o sea, que hay una vasoconstricción para que la placenta salga, ¿ok? La oxitocina también es almacenada en la neurohipófisis. Entonces, el músculo liso que está presente en el útero va a ser muy sensible a la oxitocina. ¿Qué sucede cuando la mamá, por X o Y razón, imagínate, oye, no, pues ya salió la placenta? Ah, ok, pero la mamá sigue sangrando, ¿ok? Va a estar sangrando. Y ya me ha tocado en las guardias de Obste lo que es ¿cómo se le llama? Ah, se me fue la palabra. A lo que voy es una hemorragia, ¿sí? Hipotonía, atonía uterina, ¿ok? Cuando el útero no tiene un tono muscular suficiente o no hay una suficiente actuación de la oxitocina, donde, oye, pues ya se salió la placenta, claro, pero el útero no se está contrayendo. ¿Y qué crees que suceda si el útero no se contrae? ¿Qué va a pasar con esos vasos sanguíneos que están ahí? ¿Qué va a suceder? O sea, porque tú aquí tienes al útero, aquí estaba la placenta, ¿sí? Y aquí tienes a tu cordoncito. Tú la placenta ya la sacaste, ¿ok? Ya está fuera. Entonces, la idea es que el útero pase a este tamaño. O sea, tiene que hacerse chiquito. ¿Por qué? Porque aquí ¿qué va a estar actuando? La oxitocina. Pero ¿qué sucede si la oxitocina no está actuando bien? O sea, no está funcionando, pues entonces tú vas a tener a un útero gigantesco donde van a haber vasos sanguíneos perforantes aquí que estaban nutriendo a la placenta. Por ende, como el músculo no se contrajo, la sangre está saliendo a montones, a chorros. Y esa es una complicación, que es una hemorragia postparto. Eso te va a producir un choque hipovolémico. ¿Qué es un choque hipovolémico? Yo les pregunto, ¿qué te dice el nombre shock hipovolémico? Cuando va a disminuir el volumen de la sangre.
El volumen sanguíneo, exactamente. Entonces el cuerpo es tan inteligente que inicia con una redistribución del flujo. ¿Cuáles son los órganos que más te importan mantener? Cerebro y riñón y corazón. Pero el riñón, si no me equivoco, se lleva como 40% del gasto cardíaco, el cerebro como un 20-25%. Entonces, al cuerpo le interesa mantener esos órganos que son vitales a mantener a la hipófisis, que es una glándula toda pedorra. Entonces, la paciente va a tener a su hijo y lo que tú quieras. Cuando las mamás tienen a su hijo, tú tienes que agarrar al bebito, oye, las dejas en algo que se denomina alojamiento conjunto. O sea, que esté junto mamá y bebé. ¿Y tú qué le vas a decir a la mamá? Oye, necesito que el bebé empiece a succionar el pezón para producir qué. ¿Cuál es o sea, la succión del pezón es el estímulo más importante para la producción de qué? Para comenzar a lactar Exactamente. la prolactina. Exactamente. ¿Y cómo crees que vaya a estar la prolactina en una mujer que tuvo una hemorragia, que tuvo una complicación, sí? Y que la hipófisis, güey, pues la hipófisis ya no le llegó sangre. Las células, pues ya de plano, pues sí, si hubo una necrosis o simplemente una hipoperfusión y ya no están funcionando, te va a decir, pues no puedo, o sea, no me está saliendo leche. Y luego, todas ustedes que hayan tenido familiares, conocidas o lo que sea, hay, hay como un concepto que se le llama golpe de leche, donde la paciente empieza a tener, ¡pum!, empieza la prolactina cabrona, la dopamina disminuye porque la dopamina lo que hace es bloquear la acción de la prolactina y empiezan a tener un crecimiento mamario porque se les empieza a acumular la leche. Eso es normal. Pero esta paciente te va a decir, no puedo lactar. Y luego la paciente te va a empezar, vas a empezar a ver que también va a tener hipoglucemias, la señora, la mamá. ¿Y por qué va a tener hipoglucemias? Oye, pues es que resulta que ya tampoco empezó a funcionar la ACTH y no está produciendo cortisol. Oye, y luego, ¿por qué está orinando tanto? ¿O por qué está perdiendo tanto líquido y tanta sal y tiene hiponatremia? Ah, bueno, pues porque no está funcionando la aldosterona. De lo mismo del ACTH no está funcionando ni el cortisol ni la aldosterona. No está lactando, ¿sí? Empieza a tener síntomas de hipotiroidismo, como por ejemplo estreñimiento, aumento de peso. Entonces, todo eso entra en el famosísimo síndrome de Sheehan, secundario a una hemorragia después del parto. ¿Ok? Ahora, los déficits hormonales es cuando tú te enfocas en un cierto grupo de células. Si a un niño antes de los 3 años no empezó a crecer lo suficiente porque no tiene hormona del crecimiento, va a tener un enanismo. ¿Cuál es el vivo ejemplo de esto? Pues Messi. A Messi le dieron hormona del crecimiento porque se estaba quedando chaparrito. Y en los adultos también produce hipoglucemia. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento, encargada tanto de aumentar la síntesis de masa muscular, también se encarga de la biodisponibilidad de la glucosa. Entonces, paciente que no tiene hormona de crecimiento va a empezar a tener, pues, hipoglucemias. Ahora, el problema se va a hacer más evidente porque la hormona del crecimiento, pues digo, obviamente ustedes conocen el gigantismo, la acromegalia, con los hombres o mujeres que tienen una secreción excesiva por un adenoma productor de hormona del crecimiento y están gigantescos o tienen cara así tipo de Shrek. Pero la hormona del crecimiento como tal, el déficit, nos vamos a enfocar en niños. Ahora, ¿cuál va a ser el boleto cuando estemos hablando de las hormonas sexuales? Específicamente folículo estimulante y luteinizante.
¿Qué va a suceder en una niña que ya está entrando a la pubertad alrededor de los 10 años de edad? Porque imagínense, la paciente va a llegar a la secundaria. La paciente ya va a estar en sexto de primaria. ¿Cuándo entran a primero de secundaria? Como a los 12. Bueno, la paciente está en sexto. La paciente llega, se va de vacaciones, regresa a primero de secundaria y su mejor amiga le dice que ya está menstruando. Y él empieza a decir que ya empezó a tener el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Número 1, el aumento de tejido mamario. Número 2, el aumento en el tamaño de las caderas. Y luego nuestra pacientita, que se va a llamar fulanita, ella te va a decir, güey, pues, número 1, yo ni vello púbico tengo. ¿Por qué? Porque acuérdense, hay una escala que mide el vello púbico y los desarrollos de caracteres sexuales. Y lo normal es que conforme entren a la pubertad aparezca el vello púbico, empiecen a menstruar, ¿ok? Entonces nuestra paciente, ¿qué va a decir? Yo no estoy menstruando, pero no pasa nada, tengo 11 años. Llega 12 años, 13 años, 14, ya se va a graduar de tercero de secundaria y nunca ha menstruado. Ese pedo ya no está bien, estamos de acuerdo. Entonces, déficit de hormona folículo estimulante y luteinizante en pacientes preadolescentes, ¿qué te va a producir? Lo más visualmente, o sea, lo que es visible a primera instancia es la ausencia de caracteres sexuales secundarios. ¿Ok? Y en los pacientes adultos que ya tuvieron su vida normal, tuvieron un desarrollo sexual adecuado, empiezan a tener disminución en las ganas de tener relaciones sexuales, impotencia sexual y amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? Dejar de menstruar. ¿Cuándo va a ser más visible la amenorrea? En pacientes que sean regulares. Oye, es que a mí me bajaba cada 28, pero ya ahorita llevo 3 meses y no me baja. Ah, bueno, ok, vamos a empezar a ver, pero tú tienes que sospechar siempre qué tal si esto es a nivel de hipófisis, ¿ok? Ahora, hormona estimulante de tiroides. Esta hormona, si la hormona estimulante de tiroides está disminuida, perdón, está aumentada, específicamente mayor a 12 microlitros, ¿qué, ¿qué les dice a ustedes si yo les digo, oye, tiene la T4 y T3 disminuida, pero la TSH elevada? ¿Eso qué significa para ti? O sea, ¿qué significa eso? La TSH está elevándose y T3 y T4 están disminuyendo. Eso significa que la glándula tiroidea no está jalando. ¿Por qué? Porque la TSH dice, oye, porque yo le estoy enviando la señal de que produzca hormona tiroidea y no me está respondiendo. ¿Por qué? Porque la regulación en la producción de TSH es retroalimentada de manera negativa por las hormonas tiroideas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un chingo de hormonas tiroideas, la TSH ya no se va a estar produciendo. ¿Para qué me produzco más TSH si ya tengo hormona tiroidea? Pero aquí lo contrario es, no hay hormona tiroidea, ¿sí? Y la TSH se va a empezar a elevar. Ahora, ¿cómo se le llama a estos pacientes, especialmente en pediátricos? Es la ausencia o el déficit de hormona tiroidea de manera congénita.
con la producción de un hipotiroidismo congénito, ¿ok? Y en el caso del ACTH, pues eso lo vamos a ver después cuando estamos en suprarrenal. Entonces, síndromes que te puedan preguntar. Creo que estos síndromes ni vienen en tu temario, los puedes ver, pero a mí el que una vez me preguntaron bien raro fue el síndrome de Kallmann. No entiendo por qué, pero son pacientes que como no tienen o sea, tienen un hipogonadismo secundario, o sea, una disminución en las hormonas sexuales, en las hormonas sexuales, secundario. ¿Por qué? Porque el déficit viene de arriba, viene de la hipófisis, pero es porque estos pacientes, aparte de tener el hipogonadismo secundario, tienen una anosmia, o sea, no pueden oler y tienen una mutación en un gen en específico, o sea, Kallmann, o sea, es X, y esto les produce un retraso en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. O sea, es una mutación genética donde le afecta a la nariz y a la hipófisis en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y ese sí te lo pueden llegar a preguntar, o sea, no viene en tu temario, pero sí lo han preguntado, no sé por qué. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con los déficits de las hormonas en específico? Porque los síntomas de un hipopituitarismo van a ser relacionados a lo que no se esté produciendo. ¿Sí me explico? Entonces, si tú no tienes TSH, pues vas a tener un hipotiroidismo secundario. Si tú no tienes FSH y LH, pues no vas a tener el desarrollo de caracteres sexuales. Y si tú no tienes hormona del crecimiento, te vas a quedar chaparro. No sé si les queda alguna duda con eso. No, todo bien. Va, excelente. Entonces, punto número 2, los adenomas. Los adenomas, crecimiento excesivo, ¿sí? Una proliferación celular excesiva de ciertos grupos, ¿ok? La pregunta del millón es, ¿los adenomas van a ser estrictamente de un solo grupo celular? No, muchas veces llegan a ser mixtos, sobre todo es como un mix entre adenomas productores de hormona del crecimiento o de prolactina, porque en realidad te vas a dar cuenta que los tumores productores de TSH o productores de ACTH o lo que tú quieras son muy raros. Por eso yo te decía acá arriba que las neoplasias de hormona del crecimiento y de las células lactotropas son los más importantes, ¿sí? Igual, esa tablita te la puse si la quieres revisar, pero ¿por qué crees que están en la parte de arriba de la tabla el adenoma somatotropo y el adenoma lactotropo? Porque son los más frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas de alguien que tiene una neoplasia productora de hormona del crecimiento? En los niños, un gigantismo porque no tienen las placas de crecimiento totalmente osificadas y tienen mucho cartílago en los huesitos. Entonces los huesitos van a crecer bastante. Y en los adultos, cuando ya tienen una placa o una placa de crecimiento, ya está totalmente osificada, ya no pueden crecer más, pues el hueso se va a empezar a hacer un poco más ancho y van a tener como una cara más tosca estos pacientes. Y en el caso del adenoma lactotropo, lo más frecuente es la galactorrea y amenorrea. Ahora, pregunta, ¿por qué una paciente cuando tiene galactorrea tiene amenorrea? ¿Por qué deja de menstruar? Porque la prolactina va a inhibir la menstruación. Exactamente, inhibe a la FSH y a la LH. Entonces,
Aparte de amenorrea, si no tienen la producción de las hormonas sexuales, van a tener disfunción sexual e infertilidad. ¿Por qué? Porque no se está produciendo hormona estimulante, la FSH. Y la FSH tiene que estimular a los ovocitos para que la paciente pueda, ¿qué? Ovular. Y como no tiene esas hormonas por tener un prolactinoma, pues claro que va a ser infértil. Igual, chéquense los demás de adenoma tirotropo, corticotropo, o sea, eso a su tiempo. Pero en realidad también los adenomas de hormona del crecimiento y de prolactina son los que más síntomas tienen como más evidentes, ¿sí? Después vamos a ver esto de acá, que es la neoplasia endocrina múltiple, tipo 1. Al fin de cuentas, esta neoplasia endocrina múltiple lo único que nos dice es que son pacientes con adenomas hipoficiarios. ¿Cuáles van a ser los síntomas de pacientes con adenomas? Número 1, las alteraciones funcionales, o sea, derivadas de la producción excesiva de hormonas. Pero, ya. Ahora, otro más importante que era lo que estábamos hablando hace rato, el efecto de masa, el efecto de que hay algo ocupándome ese espacio y me está comprimiendo a las demás células. Y este va a ser el síntoma que te van a poner en tu examen y te van a decir, es alguien que empezó a tener una visión en túnel y empezó a producir mucha leche. No, pues, prolactinoma, ¿ok? Ahora, si nos vamos un poquito más neuroanatómicamente, ¿por qué se produce una hemianopsia bitemporal? Más bien, la pregunta que yo les hago a ustedes, si tienes una hemianopsia bitemporal, ¿es porque el adenoma creció tanto y está invadiendo a qué estructura? ¿Cuál es la estructura que pasa de manera anterior a la silla turca? Era por el quiasma óptico, ¿no? Exactamente, porque el quiasma óptico tiene las fibras de la retina, de la retina, ¿sí? Que te da el campo visual, ¿ok? Del área temporal. O sea, ahí te va. Tú tienes a los ojitos, sale un nervio óptico, sale otro nervio óptico, aquí vas a tener el quiasma y después salen las otras fibras y ya. ¿Qué sucede? Una cosa es el campo visual y otra cosa son las retinas, ¿ok? Para que te ubiques mejor, esta de acá es una oreja, esta de acá es la oreja, esta va a ser la oreja izquierda y esta va a ser la oreja derecha. Este es el campo visual, este de aquí es el campo visual temporal y este es el campo visual nasal. Nasal. ¿Cuál va a ser la retina que te va a dar el campo visual temporal? La retina del lado nasal, porque estas de aquí se cruzan. Entonces, la retina temporal te da la visión de la retina. La retina temporal te da la visión el campo visual nasal, ¿sí? Y la retina nasal te da la visión del campo temporal. Y eso aplica lo mismo, ojo izquierdo, ojo derecho. Entonces, ¿cuáles van a ser las fibras que se van a decusar o a cruzar a nivel del quiasma? Las que están encargadas, ¿sí? De la hemirretina nasal o encargadas de la visión temporal. ¿Esto cómo se va a traducir? Visión en túnel.
Y la visión en túnel, ¿cómo? O sea, no puedes llegar y decirle a alguien, oye, ¿tú ves en túnel? Y te va a decir, no sé, doctor, yo veo bien, o sea, yo veo bien, no pasa nada. La pregunta o el tip que yo les puedo dar es, estos pacientes cuando caminan se chocan mucho con la punta de las mesas o chocan mucho con la pata de las sillas o llegan a chocar mucho con las paredes porque no las ven. Ese es lo más característico que pueden llegar a ustedes a preguntar. ¿Por qué? Porque pues sí pasa, o sea, los adenomas en hipófisis son raros, pero claro que sucede. Entonces, prolactinoma, adenoma hiperfuncional más frecuente. Ahí tienes tu pregunta de examen. ¿Cuál es el adenoma más frecuente? El prolactinoma. Especialmente, ¿dónde se van a dar más los síntomas? En mujeres. ¿Se puede dar en hombres? Sí. ¿Qué síntomas te va a dar en hombres? Disminución sexual, disminución de la libido, disfunción eréctil, ¿sí? Y en mujeres, lo que ya habíamos hablado, amenorrea, galactorrea y esterilidad. ¿Qué sucede cuando ahora tú tienes... ¿dónde está? Bueno, ¿qué sucede cuando tú tienes un adenoma productor de ACTH? O sea, en frecuencia número uno y número dos. Tanto, o sea, estos están como entre los primeros lugares. El adenoma corticotropo va a ser productor de hormona ACTH, adrenocorticotropina, la cual tiene que actuar en qué glándula. La ACTH actúa en qué glándula. Suprarrenal. Exactamente, en la glándula suprarrenal. ¿Cuál es la enfermedad o el síndrome que te va a producir un adenoma productor de ACTH? La enfermedad de Cushing. ¿Ok? Los Cushing los vamos a estar viendo bastante. Cuando ustedes vean un paciente con síndrome de Cushing, el resto de la vida que tengan ustedes de doctoras, de doctores, se van a dar cuenta que la gran mayoría de los casos no se da por un tumor en hipófisis, sino que se da porque los esteroides son como dulces en las farmacias y la gente toma esteroides porque les produce un alivio muy rápido de sus síntomas. Entonces, pues es iatrogénico la mayoría de los Cushing. Entonces, cuando tú tienes un adenoma productor de ACTH, los pacientes van a tener un aumento en el cortisol, ¿ok? Van a tener cortisol elevado en sangre y eso les va a producir, número uno, trastorno emocional. Causa número uno de muerte en pacientes con Cushing, aparte de afectación cardiovascular y hematológica, estos pacientes llegan a desarrollar depresión con intentos o ideas suicidas, porque llega a producirle un trastorno psiquiátrico muy importante a estos pacientes a nivel de hipotálamo. Número dos, cara en luna llena. ¿Cuál es la cara en luna llena? Los enanitos de la película de Alicia en el País de las Maravillas, que son los dos gemelos que están bien gorditos, esa es una cara en luna llena. Ahora, número tres, osteoporosis. El cortisol aumentado en sangre disminuye la osificación normal e incluso, aparte de que entorpece la osificación, va a disminuir la renovación del hueso e incluso va a llegar a tener un factor importante en la degradación del hueso. Entonces empiezan a tener osteoporosis, la famosísima jiba de búfalo, la obesidad, que ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de obesidad es? ¿Generalizada o es en un área en específico? Es en el tronco. En tronco o también obesidad central, exactamente. Esta enfermedad de Cushing
puede producirles una piel delgadita y arrugada o les puede provocar estrías a los pacientes, estrías abdominales y van a tener incluso lesiones purpúricas como moretoncitos en las piernas. El adenoma gonadotropo, rarísimo, no te lo voy ni a decir porque en realidad imposible que encuentres uno en tu vida, así como el adenoma productor de TSH. Cuando hablamos de algo que produce un aumento en TSH, eso sí es muy frecuente, pero nunca, casi que nunca de los nunca es por un tumor, ¿sí? Entonces, adenoma gonadotropo y tirotropo, ignóralo de tu cabeza. Ahora, síndrome importantísimo, el síndrome de Nelson. Este síndrome de Nelson es un síndrome que se da después de que alguien tuvo un tumor a nivel del hipófisis, ¿ok? Entonces, estos pacientes lo que sucede es, tú tienes un paciente que tiene un adenoma o tiene un cáncer a nivel de glándula suprarrenal. Oye, ¿sabes qué? Tienes una tumoración en tus glándulas suprarrenales y la verdad estás teniendo una invasión a todo el tejido alrededor y no quiero que llegues a tener un compromiso del riñón. Te quiero quitar las glándulas suprarrenales. Nada más te voy a quitar una, no puedes quitar las dos. Entonces, le quitas una glándula suprarrenal y estos pacientes empiezan a tener como una hiperplasia o un adenoma, pero que llegan a ser destructivos a nivel de la hipófisis. Y son adenomas que van a estar produciendo, ¿qué? ACTH. O sea, es como el cuerpo queriendo compensar, nada más que lo hace de manera como muy exagerada y te puede provocar tumores en hipófisis. Secundario a que le quitaron la glándula suprarrenal y se le llama síndrome de Nelson. Es el síndrome de Nelson, el síndrome de Kallmann y el síndrome de Sheehan son los que quiero que los tengas muy en cuenta. Y antes de irnos al break, tumores derivados de vestigios embriológicos, el craneofaringioma, el cual yo sé que tú lo viste en embrio, pero tanto tú como yo sabemos que todas las materias que vimos en primer semestre se nos olvidaron, no nos acordamos y nos vale madre embrio. Yo nada más quiero que te acuerdes del craneofaringioma, ¿ok? Yo te voy a preguntar, ¿alguien se acuerda cómo se formaba la hipófisis? O sea, tenía una forma muy peculiar de formarse, en especial la adenohipófisis. No sé si se acuerdan. La adenohipófisis, el embrión empezaba a tener una invaginación a nivel de la boca. O sea, del ectodermo de la superficie se formaba como se iba hacia adentro y eso viajaba hasta nivel de hipófisis y se juntaba con una parte del sistema nervioso central. O sea, en realidad la adenohipófisis viene de la boca, si te pones a pensarlo, viene del ectodermo. Entonces, estos pacientes, o sea, este epitelio que te forma la adenohipófisis se llama bolsa de Rathke. Yo sé que eso te suena. Hay algo en tu cabeza que te dice, ah, no mames, sí me acuerdo de algo así. Bueno, es nada más una tumoración que se da en la adenohipófisis y es pues efecto de masa. O sea, si tú tienes ahí una tumoración ocupándote, es lo mismo hipopituitarismo o insuficiencia hipofisiaria, pero como es un crecimiento un poquito más grande, puede llegar a comprometerte la neurohipófisis provocando una diabetes insípida. Y a mí una vez me lo preguntaron, de hecho, y decía que morfológicamente que era algo característico de este tumor y literal venía en mi examen que olía a aceite de motor quemado. O sea, el aceite que le pones al carro, que a eso olía. Y yo no, pues mamalón. Entonces, pues sí. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos, de hipófisis en especial.
Para ahorita ir a un break, les doy 7. Podemos regresar a las 7:45 y vemos tiroides. Y después de ver tiroides, acabamos. Que al cabo tiroides sí es más rapidito. ¿Dudas de hipófisis o todo bien? No, todo bien. Va, excelente. Entonces nos vemos ahorita a las 7:45. Ahorita, por ejemplo, glándula tiroides. La glándula tiroides tiene una pinche importancia cabrona. O sea, la hormona tiroidea regula frecuencia cardíaca, regula la temperatura, regula el metabolismo basal, regula funciones en sistema nervioso, en sistema digestivo, vascular, hematológico. O sea, tú dices, güey, entonces tiene como una implicación en todo. Sí. Entonces, un paciente que tenga mucha hormona tiroidea va a tener una repercusión en muchos órganos y sistemas. Sí. O si tiene mucha, o si tiene poca, o si no tiene ninguna hormona tiroidea. ¿Ok? Entonces, punto número 1. La hormona tiroidea no viaja sola en la sangre. La hormona tiroidea viaja unida a una proteína plasmática llamada tiroglobulina. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. La hormona metabólicamente activa es la T3. ¿Ok? La T4 también tiene una acción, pero la que tiene mayor acción es T3. Entonces, si yo te pudiera decir qué imagen me importa que tú te acuerdes, es esta. ¿Se acuerdan de las preguntas de fisio aumentado, disminuido, normal o sin cambios? Que te ponían esos incisos la doctora Nancy o no sé quién era el jefe de departamento. Sí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede en un paciente cuando no le jala la hipófisis, no le jala la TSH? Si no jala la TSH, no jala la hormona tiroidea. Entonces, ¿cómo vas a encontrarla? ¿Qué vas a pensar tú en un perfil tiroideo? Porque todo esto se llama perfil tiroideo. Es un estudio el cual creo que en el hospital cuesta como entre 1,500 pesos por ahí. Entonces, tú tienes que saber qué estudio le vas a hacer a un paciente que no tiene el recurso económico. O sea, si el paciente está jodido, tú no le vas a decir, oye, es que sabes qué, creo que capaz si puedes tener esto, pero déjame te cobro un estudio que cuesta 1,500 pesos. Y el güey te va a decir, doctor, no mame, no me lo haga mejor entonces, porque la gente se preocupa de lo que cuestan las cosas. Entonces, tú tienes que siempre justificar el por qué pides las cosas. Ahora, hipotiroidismo secundario, lo que ya vimos. Hipotiroidismo primario, la T4 igual, T3, T4 igual está disminuida, pero como es un hipotiroidismo primario, la afectación está a nivel de glándula ¿qué? Hipotiroidismo primario, afectación directa de qué glándula. Tiroides. Exactamente. Entonces, si la hipófisis está intacta, va a querer producir más o menos TSH. Más. Exactamente. Entonces, TSH baja, T4 alta, hipotiroidismo primario. TSH baja, T4 baja, hipotiroidismo secundario. Ahora, ¿qué sucede con el hipertiroidismo primario? Se invierten los papeles. La T4 y la T3 están hasta el cielo, jalando con madre, porque la tiroides tiene una patología. Y la hipófisis le tiene que decir, Alfredo, cálmate por favor. Vamos a producir menos, me estás produciendo problemas cardiovasculares sobre todo. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea aumenta bastante la frecuencia cardíaca.
y los pacientes pueden desarrollar arritmias que los pueden conducir a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la TSH está disminuida. TSH baja con T4 alta, hiperprimario. Ahora, un hipersecundario, pues la TSH está elevada y la T4 está elevada. ¿Por qué? Porque la T4 dice, pues a mí la TSH me está diciendo que siga produciendo T3 y T4. ¿Ok? Ahora, esta imagen es clave. ¿Por qué? Porque cuando entonces yo te diga enfermedad de Graves, tú vas a pensar, es que la enfermedad de Graves es un hipertiroidismo primario, entonces la TSH está baja y la T4 está alta. Oye, y si yo te digo enfermedad de Hashimoto, pues es que la enfermedad de Hashimoto es un hipotiroidismo primario, por ende la T4 está baja y la TSH está alta. ¿Sí me explico? Estos términos de hipo, hiper, primario, secundario, es universal. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que van a entrar en estas categorías. Entonces, si tú tienes en cuenta cómo se va a ver el perfil tiroideo, la enfermedad, tú ya estás de gane. ¿Sí me explico? Entonces, luego chequen esa imagen de las pruebas de función. ¿Por qué? Porque así tú vas a empezar a ver enfermedades, por ejemplo, hipertiroidismo hipofisiario, el hipotiroidismo subclínico, el hipotiroidismo normal, la tirotoxicosis, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando terminemos de ver todas las enfermedades, quiero que tú en tu casa te regreses a esta imagen. ¿Ok? Ahora, primera definición importantísima, vital. ¿Qué fregados es el bocio? El bocio es aumento en tamaño de la glándula tiroidea. ¿Ok? Y se fregó. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo importante del bocio? Se puede atribuir a múltiples causas. No, el bocio no es sinónimo de hipertiroidismo. El bocio no es sinónimo de hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, un paciente con enfermedad de Graves, que la enfermedad de Graves es ¿qué tipo de enfermedad? Hipertiroidismo primario. Exactamente, hipertiroidismo primario. Esa persona va a tener bocio. La enfermedad de Hashimoto es Hipotiroidismo primario. Primario. exactamente, y esa gente va a tener bocio. Entonces, te das cuenta de que el bocio es como nada más. Yo sé que tengo un problema en la tiroides porque hay bocio, pero yo tengo que pedirle laboratorios y preguntarle al paciente para sospechar qué enfermedad tiene. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, bocio difuso o enfermedad de Graves es el aumento de tamaño. Cuando yo te digo difuso, es que tú te tienes que acordar que la glándula tiroides es como una mariposita. Y en el centro tiene un lóbulo derecho, tiene un lóbulo izquierdo y tiene un istmo, o sea, la parte central. Entonces, cuando yo te diga difuso, es porque ambos lóbulos o la totalidad de la glándula está aumentada de tamaño. Entonces, eso es otro concepto importante, saber si es difuso o no, saber si es simétrico o si es asimétrico. ¿Ok? La enfermedad de Graves produce un bocio difuso o generalizado. Ahora la pregunta es, ¿por qué produce un bocio difuso la enfermedad de Graves? Porque la enfermedad de Graves produce autoanticuerpos. Anticuerpos que están asemejando la función de la hormona estimulante de tiroides. Por ende, actúa en toda la glándula. Y si actúa en toda la glándula, el crecimiento es simétrico y difuso. ¿Ok? Punto número 2. Los bocios nodulares. Si ahorita hablamos de que el bocio difuso es simétrico, el bocio nodular
si tiene la palabra nodular, es sinónimo de que es asimétrico. ¿Ok? Y luego tú dirás, oye, pero es que ahí dice bocio nodular, no tóxico, difuso. Porque si es difuso, no es simétrico. Porque tú vas a tener a tu glándula tiroides y tú vas a tener un nódulo aquí, un nódulo acá, un nódulo aquí, un nódulo acá. Y no es totalmente simétrico. ¿Ok? Simplemente lo importante cuando te digan bocio nodular, tú di, bueno, tiene nódulos, ¿ok? Y estos nódulos le están produciendo un aumento de tamaño a la glándula tiroidea. Y la palabra del millón, no tóxico. Porque cuando tú tienes un bocio no tóxico, es de que estos nódulos que tú tienes no están produciendo hormona tiroidea. Por ende, no están funcionando. Porque luego hay otra enfermedad que hay lo que es un bocio multinodular o hay un bocio que es tóxico. ¿Ok? Y eso significa que los nódulos están produciendo hormona tiroidea. Entonces, ya definimos qué es el bocio. En el caso del bocio nodular no tóxico, nódulos no productores de hormona tiroidea, ¿ok? Y estos casos pueden llegar a asociarse a un hipotiroidismo también. Esto puede hacer que la TSH esté elevada, ¿ok? Y que por eso empiezan a crecer esos nódulos. Igual, esto es nada más como para que tú te imagines las alteraciones que pueden presentarse en la glándula tiroides, ¿ok? El bocio multinodular es una glándula tiroides llena de nódulos, por ende, sigue siendo asimétrico y tú tienes que checar si esos nódulos te están produciendo o no hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque si te producen hormona tiroidea, te van a producir una enfermedad que se denomina bocio multinodular tóxico. El bocio multinodular tóxico, productor de hormona tiroidea, te produce un hipertiroidismo. Y a eso se le llama síndrome de Plummer. ¿Ok? Entonces, ¿dudas de cómo se puede haber alterado la glándula? O sea, a lo que yo voy es, tú tienes a tu glándula tiroides. Ah. La pregunta del millón es, ¿tiene bocio? No, pues es que sí tiene. Bueno, ¿es difuso o no es difuso? ¿Tiene nódulos? Y después es, ¿estos nódulos producen hormona tiroidea? ¿Por qué? Porque si tú me preguntas, oye, con meramente ver el bocio, ¿tú puedes diagnosticar la enfermedad que tiene? No, no puedes. No puedes. Tú como quiera ese paciente, ocupas interrogarlo, pedirle laboratorios y si yo te digo que una glándula tiroides tiene un nódulo, tiene una masa que está creciendo, ¿tú qué vas a pensar que es? ¿Qué pensarías? O imagínense ustedes, o sea, Dios no lo quiera, pero le sale una bola aquí en el cuello, en la glándula tiroides. ¿Tú qué vas a pensar que tienes? ¿Una enfermedad de Graves o que tienes una neoplasia? Una neoplasia. Y adivina qué ocupas hacer en esos casos. Ultrasonido y una biopsia. ¿Ok? Entonces, para empezar con el hipertiroidismo, esto significa hormona T3 y T4 aumentadas. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las causas de un hipertiroidismo? Número uno, adenomas tiroideos. Ya vimos adenomas en hipófisis, adenomas tiroideos es lo mismo. Hiperplasia difusa de tiroides en la enfermedad de Graves.
o cáncer tiroideo, que también el cáncer de tiroides puede provocar pues esa producción de hormonas. Hipertiroidismo secundario, pues por adenomas productores de hormona, o sea, por tumores productores de TSH. Ahora yo les voy a preguntar, ¿el hipertiroidismo es sinónimo de tirotoxicosis o la tirotoxicosis es aparte? O sea, porque hay que tener en cuenta que, ¿por qué existe la tirotoxicosis? Según yo, sí esa parte, ¿no? O sea, la tirotoxicosis. Exactamente, va totalmente aparte. Entonces, el ejemplo que yo siempre digo y es que yo quiero que lo tengan en cuenta es la ingesta exógena. La gente que quiere bajar de peso consume hormona tiroidea exógena, el medicamento, Levotrix, que hace al final de cuentas levotiroxina. O sea, un análogo de T3 y T4. Entonces, lo que hacen es aumentar la cantidad de hormona tiroidea en sangre, ¿sí? ¿Cuál es la otra? Las tiroiditis. La palabra tiroiditis es la inflamación de la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, imagínate que tú tienes una infección en la glándula tiroides. Tú tienes aquí a tu tiroides en forma así de mariposita. Se infecta, tienes una tiroiditis o la tiroiditis de Hashimoto que es autoinmune o tiroiditis secundaria a alguna infección de vía respiratoria, lo que tú quieras. Y el paciente va a empezar a presentar síntomas de hipertiroidismo. Pero la pregunta es, ¿por qué fregados está produciendo síntomas de hipertiroidismo? Bueno, pues porque tú a la hormona tiroides, tú viniste y le hiciste así, la aplastaste. Y si tú la estimulas a la glándula tiroides, va a liberar un golpe de T3 y de T4. Eso es una tirotoxicosis. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad, ¿sí? Que no es autoinmune porque no es enfermedad de Graves, es una tiroiditis, es una inflamación y es como si lo hubiéramos aplastado y como si le dijéramos, sobres, produce más. Y siempre va a empezar a ganarle la hormona tiroidea a la cantidad que tú tienes de tiroglobulina. ¿Por qué? Porque es lo que yo te dije, la T3 y la T4 tienen que viajar en sangre unidas a una proteína. Porque si están unidos a una proteína, yo te pregunto, ¿es funcional esa hormona tiroidea o no es funcional y meramente es de reservorio? ¿Tú qué piensas? Que eso es otro concepto que les van a enseñar en farma. Cada que una hormona, un medicamento, lo que tú quieras, esté unido a una proteína, no funciona, no es activo. Simplemente está unido a una proteína y está así, en círculos, viajando en el cuerpo. Entonces, tirotoxicosis es un estado hipermetabólico. Una tirotoxicosis es, imagínate, en un hipertiroidismo, tú vas a tener tus niveles de hormona tiroidea elevados a lo largo del tiempo. Y en una tirotoxicosis, tú vas a tener normal y tienes esto. Ahí salió muy feo. Si me explico, tienes un pico de T3 y de T4. Si tú quitas el estímulo, por ejemplo, si tú le quitas el medicamento, pues claro que va a bajar la hormona tiroidea. Pero, oye, no consume hormona tiroidea, ya le pregunté y no ha tenido infecciones, pero yo no sospecho de tiroiditis. Yo sospecho de una enfermedad de Graves. Ah, ok, pues que tenga un hipertiroidismo.
Entonces, tú vas a ver al paciente y pues sí, lo vas a ver con síntomas leves de hipertiroidismo, pero no por eso va a tener una tirotoxicosis. La otra es de una tirotoxicosis que el paciente desarrolle el concepto importante de la tormenta tiroidea, donde la glándula tiroides, ahora sí, sobres, te voy a tirar toda la hormona tiroidea que yo tenga y el paciente va a tener una arritmia y el paciente va a caer en paro así, rapidísimo. Eso es una tirotoxicosis, ¿ok? ¿Dudas más o menos de cómo quiero que piensen en el hipertiroidismo y en la tirotoxicosis? ¿O todo bien? Todo bien. Va. Entonces, pregunta de tu examen. Las preguntas del examen, yo creo yo que te estoy sobreestimulando. O sea, siento yo que tú eres como un bebé que lo estoy sobreestimulando y que tú vas a decir, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? No, la medicina es demasiado sencilla y yo nada más quiero como la información de Pato y un poquitito más. Porque tú vas a llegar a tu examen, sí, el bocio multinodular, tóxico difuso, bozo nodular no tóxico, vos ta, 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 ta. Y en tu pregunta de examen te van a decir, oye, ¿cuál es la principal causa de hipertiroidismo? Y tú te vas a quedar así de, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cuál es la causa número uno de hipertiroidismo? La enfermedad de Graves. Aquí está. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda causa? Que tengas un bocio multinodular, o sea, que tengas muchos nodulitos y que esos nódulos te estén produciendo hormona tiroidea. O la otra es que tengas un adenoma tiroideo, ¿ok? Esta es tu hormona, tu hormona. Ay, siempre digo hormona. Esta es tu glándula tiroides normalita. Toda bonita, toda chiquita. Vamos, enfermedad de Graves, aumentada de tamaño. Bocio nodular tóxico o bocio multinodular tóxico. Tú vas a tener aquí a tu hormona tiroidea con un chingo de nódulos. Y la otra es el adenoma tiroideo, donde tienes a tu glándula normal, sale un adenoma. Este es el adenoma. O el adenoma muchas veces puede estar aquí adentro. Y muchas veces puedes ver la glándula tiroides levemente aumentada de tamaño y el adenoma está aquí adentro. ¿Sí me explico? La causa número uno es la enfermedad de Graves. ¿Ok? Ahora, si ustedes, mujeres, me preguntan, oye, con el consumo de hormona tiroidea, es que yo quiero bajar 10 kilitos nada más. Si me tomo la hormona tiroidea, voy a bajar de peso. Claro que vas a bajar de peso. Nada más que adivina qué. Vas a empezar a tener sudoración. Vas a empezar a tener taquicardia. Y la taquicardia te puede llevar a insuficiencia cardíaca porque tu corazón va a estar latiendo en chinga. Número dos, tres, vas a empezar a tener alteración en tu ciclo menstrual. Vas a empezar a tener un temblor. O sea, vas a estar tú sentada en clase y vas a estar así, como perro chihuahua. El pelo, tu pelo, va a estar fino, ¿ok? Va a estar muy delgadito. Incluso hasta puedes tener alopecia. Se te van a empezar a saltar los ojos, el exoftalmos, vas a empezar a estar hablando, oye, sí, no, el otro, bla, 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 verborrea, porque eso es la afectación neurológica que tienen. Tu piel va a estar toda húmeda, toda mojada por la diaforesis que tienes. Vas a tener un chingo de hambre, una hiperfagia, porque ¿cómo va a estar el metabolismo de esta persona? Aumentado. Exactamente. Y aparte de eso, vas a estar muy skinny legend, lo que tú quieras, pero vas a tener una pinche bolota aquí de un bocio mal pedo. ¿Ok? Normalmente el consumo de hormona tiroidea no te produce el bocio, sino el bocio te produce el hipertiroidismo. Pero pues que no te sorprenda que alguien que consuma medicamento análogo, o sea, la levotiroxina, que le crezca la glándula tiroides. ¿Ok? Entonces, es un estado metabólico aumentado.
con hiperactividad del sistema nervioso simpático. Y la tormenta tiroidea que ya te había comentado. ¿Por qué? Porque también tiene o sea, la hormona tiroidea como tal te puede provocar estos síntomas como si fueran catecolaminas, pero también puedes estimular a la médula suprarrenal para que empiece a liberar también más catecolaminas y esto aumenta el riesgo de tener una arritmia cardíaca que sea totalmente mortal. ¿Ok? Déjame ver, aquí tienes el hipotiroidismo. Ahorita te voy a dar lo de hipotiroidismo, ¿ok? Pero como aquí tengo la enfermedad de Graves, sí me gustaría como comentarla tantito y es enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué tienen estas dos enfermedades en común? ¿En qué se parecen? Porque una es un hiper y la otra es un hipotiroidismo, o sea, pero ¿qué tienen en común? Chicas, no me dejen así. ¿Qué tienen en común? ¿Qué son qué? ¿Qué son qué? Autoinmunes. Exactamente. Son autoinmunes. Y adivina qué, tú por tu cromosoma X de más, por ser XX, por genética, por lo que tú quieras, tu paciente femenina, por el hecho de ser mujer, tienes un riesgo aumentado de enfermedades autoinmunes. Enfermedad de Graves y enfermedad de Hashimoto. Lupus eritematoso, artritis reumatoide. Creo que el ovario poliquístico no tenía tanto componente autoinmune en realidad, por no decir que ninguno, pero no me acuerdo. Entonces, por esto eso es una patología de gran interés para cuando estés tratando a pacientes femeninas, porque tú tienes que tener ese pensamiento ya en la cabeza. Entonces, la enfermedad de Graves tiene una etiología o tiene como una distribución en pacientes femeninas de 20 a 40 años. O sea, pues ustedes ya entran en esa categoría, o sea, ustedes ya entran en esa población en riesgo. Es un hipertiroidismo, sí, de origen endógeno. Ahora, un paciente que consuma hormona tiroidea tiene hipertiroidismo. Una paciente que tenga enfermedad de Graves también tiene hipertiroidismo, pero los síntomas no son iguales. ¿Por qué? Porque una persona con enfermedad de Graves es más probable que tenga el exoftalmos, ¿ok? ¿Cuál es la triada clásica que se describe en estos pacientes? El bocio difuso, que ya te había hablado, el exoftalmos y una mixedema pretibial. Se dice que en el hipertiroidismo se ve afectada la síntesis de los componentes que están en el tejido conectivo, de los proteoglucanos, todas esas pendejadas de bioquímica. Entonces, estos pacientes empiezan a tener un edema. El edema es el acúmulo de líquido. ¿Cómo creen que se va a ver un edema de líquido a un edema por un hipertiroidismo, que es un mixedema? El mixedema es más denso porque estás produciendo más, que si ácido hialurónico, que si glucosaminoglucanos, proteoglucanos, o sea, estás aumentando el depósito en el tejido conectivo. Entonces, este mixedema va a ser un mixedema duro a comparación del edema blandito de, no sé, una insuficiencia renal o lo que tú quieras. ¿Ok? Pregunta de tu examen. ¿Cuáles son los anticuerpos encargados de la patología de la enfermedad de Graves? Y tú vas a poner autoanticuerpos contra el receptor de la TSH. O sea, tú vas a tener a tu... ¿Dónde está la imagen? Ay, no, esta no me gusta. No, ¿dónde está la imagen que yo quiero? Bueno, luego la encuentro. Tú vas a tener
a tu célula folicular encargada de producir hormona tiroidea. Aquí tienes al núcleo, ¿ok? Y aquí tú vas a tener al receptor para la hormona TSH. Esta debería de ser la TSH, ¿verdad? Pero tú estás ahorita en la enfermedad de Graves. Entonces, estás produciendo autoanticuerpos que están asemejando a la TSH. Y la célula folicular lo que va a hacer es aumentar la producción de T3 y de T4, ¿sí? Y la pregunta es para que yo les haga a ustedes, ¿y cómo vas a encontrar tú la TSH en un perfil tiroideo en estas pacientes? ¿Aumentado, disminuido o normal? ¿Cómo lo vas a encontrar? Disminuida. Exactamente, disminuido, porque la hipófisis está jalando con madre. La hipófisis no tiene ni un problema. El problema es que la hipófisis dice, oye, pues es que ¿por qué estoy produciendo tanta T3 y T4? Mejor suprimo la producción de TSH a ver si así puedo disminuir la producción de hormonas tiroideas. ¿Ok? El exoftalmos en estos pacientes se le conoce como oftalmopatía infiltrante. ¿Por qué? Porque estos proteoglucanos y ácido hialurónico que yo te dije que se depositaba para formar el mixedema, también se deposita en la parte posterior al globo ocular. Tienes a tu ojo, a los músculos extrínsecos del ojo, y qué hay afuera de esos, o bueno, alrededor de todos esos músculos extrínsecos, grasa, tejido adiposo. Entonces, en ese tejido adiposo se empiezan a depositar todos estos componentes de la matriz extracelular, haciendo el exoftalmos. ¿Ok? Ahora, para pasar al hipotiroidismo, ¿les queda alguna duda del hipertiroidismo y la enfermedad de Graves? Todo bien. No sé si, bueno, no ahorita. En el hipotiroidismo, lo mismo, pero al revés volteado. Aquí no jala la hormona tiroidea. Más bien, bueno, sí, sí se puede. O sea, hay veces en las que no puede haber hipotiroidismo por una resistencia periférica a los receptores, pero en el hipotiroidismo estamos hablando de que la glándula no está funcionando, no está jalando. Causa número 1 de hipotiroidismo en todo el mundo. Porque te dicen, en zonas sin déficit de yodo, independientemente, ya no hay hipotiroidismo por déficit de yodo, ya no existe. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben por qué ya no existe el hipotiroidismo por déficit de yodo? Creo que es porque ya está implementado en muchos alimentos. En la sal. La sal ya está yodada. Entonces ya le están agregando yodo a la sal, y el precursor para formar hormona tiroidea pues es el yodo, y creo, ¿cómo se llamaba el aminoácido? Era no me acuerdo cómo se llamaba. A lo que voy es, necesitas yodo para producir hormona tiroidea. Entonces ya no existe el déficit de yodo. Causa número 1 de hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto. Anticuerpos autoinmunes, ¿ok? Aquí ya podemos tener el aumento de la TSH. Entonces, hipotiroidismo primario, causa más común, enfermedad de Hashimoto. Ahora, ahorita les voy a hablar de la enfermedad de Hashimoto. Yo lo que les quería hablar era el déficit congénito de la hormona tiroidea, porque una vez, sí te lo pueden preguntar. Ahora, esta imagen de aquí, así como o sea, esta palabra de cretinismo, número 1, si tú dices cretino,
No mames, qué despectivo suena, o sea, qué pedo. El niño tiene un déficit de hormona y tú todavía le dices, ah, no mames, tienes cara de cretino. ¿Por qué? Porque creo que el cretino era como una población en especial allá de que Asia o la chingada, que era de que tenían una fase muy tosca. Y dijeron, ah, no mames, se parecen, vamos a ponerle cretinizo. Entonces, la palabra correcta hoy en día, que no les van a decir, pero es déficit congénito de hormona tiroidea o un hipotiroidismo congénito. Eso suena más bonito. Ahora, todo lo que se describe aquí sí sucede. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que hoy en día hay hipotiroidismo congénito? ¿Sí o no? O sea, de que hay, pero ustedes no tienen así como, no sé, un sobrino, un familiar, o sea, de que alguien que haya tenido un hijo y que te haya dicho, oye, es que lo llevamos a una clínica y no crees que le picotearon el talón para sacarle sangre. ¿Ustedes han escuchado eso, que les pican el taloncito, que les pican el pie a los niños? Sí. Eso se le conoce como tamiz metabólico. Tú necesitas sangre del bebé porque a estos pacientes les haces medición de hormona estimulante de tiroides. Entonces, estos pacientes, cuando tú les checas la hormona estimulante de tiroides, si tú tienes un niño que tiene 2 días de nacido, 3 días de nacido y tiene una TSH elevada, tú tienes que decir, ah, ¿qué pedo? ¿Por qué no tiene, o sea, por qué tiene la TSH elevada? Es porque entonces la hormona tiroidea no está funcionando. Y a estos pacientitos tú les das tratamiento y no desarrollan esto. ¿Cuál es el problema cuando no lo tratas? Número uno, alteraciones en sistema nervioso central. Esto es de pediatría, lo que les digo, pero ayuda mucho para entender el hipotiroidismo congénito. Y estos pacientes es la causa número uno de ¿cómo se llama? De una falta de desarrollo cognitivo prevenible. Causa número uno de retraso mental prevenible. O sea, imagínate que tu bebé lo pudiste salvar dándole una sola pastilla al día. Luego, estos pacientitos tienen talla baja. Entonces ahí es cuando tú tienes que pensar, no manches, o sea, entonces la hormona tiroidea también tiene una implicación en la osteosíntesis, en la formación de hueso. Tienen rasgos toscos, protrusión de la lengua y un abdomen globoso. ¿Ok? Ahora, para que te quede más claro, vamos a ir a esta enfermedad que es el hipotiroidismo y quiero que te acuerdes de esta imagen. Así se ve un niño con hipotiroidismo congénito. Tienen macroglosia, abdomen prominente y llegan incluso a tener hernia umbilical. Llegan a tener hernias umbilicales y edema palpebral. B. Ese es un niño con hipotiroidismo. ¿Qué se le ve a ese niño? ¿Qué le ven ustedes a ese niño? Macroglosia. Exacto. ¿Tú crees que ese niño va a poder comer bien? No. No va a crecer porque no va a comer bien. ¿Y cómo le ves los ojitos? ¿Vele los párpados? Están edematizados. O sea, ese es el cuadro clínico de un niño con hipotiroidismo. Es muy raro que tú te encuentres a un niño así.
¿ok? Pero claro que te lo pueden preguntar, o sea, ¿y sabes cómo te lo pueden preguntar a ti ahorita en patología? ¿Cuál es la secuela más importante de un niño con hipotiroidismo congénito? ¿Cuál es la secuela? Lo que no quieres que le suceda a ese niño. Que no desarrolle qué. Retraso mental. Exactamente. Eso te lo van a preguntar. ¿Ok? Entonces, la enfermedad de Gould o el mixedema, pues es nada más el depósito de mucopolisacáridos de lo que ya te hablé. Ácido hialurónico, matriz extracelular, depósito en piernas, el mixedema pretibial. Ese mismo depósito en los ojos se le llama oftalmopatía infiltrante o exoftalmos, tan tan. Simplemente lo que tú tienes que acordarte es, si una persona tiene mixedema, va a tener hiper o hipotiroidismo. ¿Qué va a tener una persona con mixedema? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, exactamente. E incluso el depósito de estos mucopolisacáridos se puede asociar a la tosquedad de los rasgos faciales, a la macroglosia y a la cardiomegalia que puedan llegar a tener estos pacientes. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a hablar de la enfermedad primordial del hipotiroidismo, ¿ok? Que es la enfermedad de Hashimoto. Hay que tener en cuenta siempre los síntomas. Número 1, facies tosca o abotagada. Se les dice así a la cara como toda hinchadita que tienen, los parpaditos, la lengua. Bradipsiquia. ¿Qué es la bradipsiquia? Soy yo levantándome a las pinches 5 de la mañana para ir a la escuela y teniendo clase a las 7. Pensamiento lento. No piensan. ¿Por qué no piensan? Porque tienen retraso intelectual. Una cosa es el retraso en alguien con hipotiroidismo congénito y la otra es que tú, mujer, 25 años, empezaste a tener cansancio, fatiga, piel seca, estreñimiento, ¿sí? Ah, bueno, ahí eso se le llama bradipsiquia porque tú ya desarrollaste ya tienes tu desarrollo cognitivo y no porque tengas hipotiroidismo vas a quedar retrasada, no, vas a tener una bradipsiquia, ¿sí? Voz ronca. ¿Qué es la bradilalia? ¿Saben qué es la bradilalia? Hablar, la fonación lenta. Hablan así, como que tienen mucho sueño, cansancio, así. Constipación. De hecho, este es el primer síntoma que aparece. En el hipotiroidismo te das cuenta porque la gente empieza a estar estreñida y en el hiper la gente tiene diarrea. En el hipertiroidismo, cuando tienen la enfermedad de Graves, la gente tiene mucha diarrea, de hecho. Ahora, ¿cuántos de ustedes, porque a mí me ha pasado, o sea, neta sí me ha pasado, que su mamá, su tía, su abuelita, oye, mijita, es que me siento bien gorda, siento que estoy aumentando de peso. ¿Tú no crees que tenga eso de la tiroides? ¿No les han preguntado eso? ¿Qué tal si padezco de tiroides? ¿No les han dicho? Sí. Sí les suena, ¿no? Ese pedo. Bueno, ¿qué es lo que ustedes les van a contestar? ¿Quieren que les diga cuánto es la ganancia máxima de peso que tiene alguien con hipotiroidismo? De 2 a 3 kilos. O sea, no va a ser de 10 kilos, 20 kilos, 30, o sea, no, ni de pedo. O sea, eso ya fue la comida, o sea, buen pedo. De 2 a 3 kilos. ¿Cuándo lo vas a sospechar? Tiene estreñimiento. Tú la notas que habla lento y piensa lento, ¿ok? El pelo lo empieza a tener muy seco, muy quebradizo, intolerancia al frío. Salen, estás en la facu, 30, 35 grados, y tú la ves con sudadera.
y que te diga, oye, es que soy bien friolenta y yo, ojo, el leve aumento de peso, claro, alteraciones menstruales, dejan de menstruar estas pacientes. Y si tú, mujer, 25 años, la edad que tengas, tienes un novio y tienes una pérdida de la libido, claro que se te puede dar que no quieras tener relaciones sexuales. El problema es cuando no quieres tener relaciones sexuales y tampoco te baja y tienes todos los demás síntomas, ¿ok? Entonces, dudas con los síntomas. No, todo bien. Ahora, yo sé que aquí viene que mujeres de 40 a 65 años, yo sé, pero si tú tienes una paciente de 30 años, 25 y tiene los síntomas de hipotiroidismo, por ser mujer, tú tienes que sospechar que ella desarrolló un Hashimoto, porque es la causa número uno de hipotiroidismo, ¿sí? No vas a pensar, ¿qué tal si tiene un tumor en hipófisis que hizo que las células tirotropas no produjeran TSH? No, güey, no, 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 te estás avionando. Siempre piensa en que tiene la afectación directa en la glándula tiroidea, ¿ok? Pregunta de tu examen. ¿Los anticuerpos van contra qué? Son autoanticuerpos contra la tiroglobulina y contra la peroxidasa tiroidea. Esas son las diana que tienen los anticuerpos. La tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea. La proteína transportadora de hormonas y la enzima productora de las hormonas. Este es un bocio asimétrico, ¿ok? Porque puede afectar ciertas partes de la glándula, no toda. Y tu otra pregunta de examen, ¿la enfermedad de Hashimoto aumenta el riesgo a desarrollar qué? Ya lo habíamos visto, de hecho, en el segundo parcial, en el curso que tuve. Linfoma no Hodgkin, específicamente mal tejido linfoide asociado a mucosas y aumenta el riesgo de carcinoma papilar. ¿Ok? Ahora, en la evolución de la enfermedad, es importante que tú tengas en cuenta que antes de pasar al hipotiroidismo, la paciente tuvo un estado llamado Hashitoxicosis, donde tuvo una tirotoxicosis. Empezó a liberar T3 y T4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la glándula empieza a tener un infiltrado de ¿qué? De linfocitos. ¿Ok? Empiezan a dañarse el epitelio, las células foliculares se empiezan a dañar. Y la glándula lo único que está haciendo es compensar, dice, me están chingando, el sistema inmune me está partiendo la madre. Necesito producir más hormona tiroidea, porque si no produzco voy a dejar al cuerpo sin hormona tiroidea. Hasta que ahora sí pasa al estado hipotiroideo. ¿Ok? Y si te preguntan qué esperas encontrar microscópicamente en la enfermedad de Hashimoto, tú contestas centros germinales. ¿Ok? ¿Por qué vas a ver centros germinales? Porque vas a tener un infiltrado de ¿qué? De linfocitos. Y los linfocitos se van a empezar a agrupar como si estuvieras en un ganglio linfático. ¿Ok? Tiroiditis. Estas tiroiditis, en realidad, la única que yo quiero que te acuerdes son tiroiditis de Kervain, es la más frecuente. ¿Qué es esto? 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 ¿Una célula de qué? ¿Cómo se llama? Lo vimos en el, bueno, el primer parcial lo presentaste.
Son cuando muchos macrófagos se juntan formando una célula grandota. ¿Es un granuloma? Antes del granuloma, Listiosito. exacto, pero cuando se juntan muchos es una célula grandota, De gigante. Langhans. Esa célula gigante de Langhans. Entonces, esa célula gigante de Langhans con los histiocitos forman granulomas. Por ende, la tiroiditis de Kervine es una tiroiditis granulomatosa. Se empiezan a formar granulomas y se asocia a infecciones virales. Eso es lo que te preguntan. ¿A qué se asocia la tiroiditis de Kervine y qué presenta? Y tú le vas a decir granulomas y es secundaria a infecciones virales. Sobre todo a virus del Coxsackie, paperas y sarampión. ¿Ok? Es cuando la glándula empieza a tener un dolor y un aumento de tamaño en la glándula y se forman granulomas con células gigantes de Langhans. ¿Ok? Y la otra que te van a preguntar es la tiroiditis de Riedel. Riedel es una tiroiditis fibrosante. Así yo me acuerdo, porque Riedel, pues fibrosis tiene una R, no sé. Una tiroiditis fibrosante. Entonces, aquí la glándula no empiezas a tener granulomas, sino empiezas a tener una fibrosis progresiva. Y pregunta de tu examen, o lo que te pueden poner es meramente el inciso A, tiroiditis de Kervine, inciso B, tiroiditis de Riedel, inciso C, una tiroiditis subaguda o inciso D, tiroiditis supurativa, pero en el caso clínico te van a poner a una paciente que en la exploración física tiene una tiroides pétrea. Sientes que estás tocando una piedra. Esa es la tiroiditis de Riedel. Y esta también se asocia mucho a infecciones virales. ¿Qué cambia? Que en la de Riedel se fibrosa y en la de Kervine son granulomas. Y esta pues es rarísima, o sea, neta, por eso no se las mencioné. Y para no aburrirlas. Entonces, cáncer de tiroides, ya vamos a acabar. Neoplasias, no cáncer, pues. Los adenomas son muy frecuentes en la glándula tiroides. Había un porcentaje, no me acuerdo, pero por decirte algo, del 10 pacientes que tuvieran bolas en la glándula tiroides que sospecharas de una neoplasia, 8 van a tener un adenoma, 9 van a tener un adenoma y solamente una va a tener cáncer, ¿sí? Ahora, cuando tú tienes un nódulo, tienes nódulos funcionales y nódulos benignos, ¿verdad? Ahora, hay una prueba que tú vas a ver después que se hace. Mira, esta es una perla que yo te estoy dando. Y se le llama gamagrama, ¿ok? El gamagrama de tiroides, santo Dios. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Porque nunca se los han mencionado, ¿verdad? O sea, nunca nadie les ha enseñado eso. No. Ahora, y está bien sencillo. ¿Cuál es el precursor de las hormonas tiroideas? El yodo. Exacto. Vamos a empezar de ese punto, el yodo. Cuando te hacen un gamagrama, tú nada más puedes hacerlo cuando sospechas de que sea algo funcional, ¿ok? Muchas veces no es tan necesario que lo hagas en una enfermedad de Graves, porque tú sabes que al estar produciendo mucha hormona tiroidea, está utilizando mucho yodo, porque pues si no utiliza mucho yodo, no puede producir mucha hormona tiroidea. Entonces, esta prueba va más enfocada a los adenomas, va más enfocada a los adenomas, porque imagínate que tú tienes a una paciente, ay, ya no me veo, con un adenoma tiroideo. O sea, llega esta paciente contigo, imagínate,
Tú estás en tu servicio social en Gatos Güeros, bien lejos, y llega una paciente así, o sea, literal así. Doctor, apenas me di cuenta que me salió esta bolita. Y tú le vas a preguntar cuánto tiempo tiene y te va a decir, pues yo creo que como una semana. No sea mentirosa, señora, usted ya tiene un chingo, pero hasta ahorita dijo, ay, como que ya no se me quitó. ¿Tú qué tienes que pensar? Número uno, ¿qué síntomas está presentando esa señora? ¿Tiene sudoración excesiva con intolerancia al calor o tiene piel seca con intolerancia al frío? ¿Tiene pérdida de peso o tiene aumento de peso? ¿Tiene diarrea o tiene estreñimiento? Y eso que yo te estoy comentando es porque tú quieres ver qué síntomas tiene respecto a qué. Si tiene síntomas de o síntomas de qué. Pues si es hipo o hipertiroidismo. Exactamente. Entonces, imagínate que llega esa señora con esa bola. Tú le vas a decir, no, señora, ¿sabe qué? Se ocupa ir al hospital universitario porque en esta clínica no tenemos para hacerle los estudios que usted necesita. Ok, doctor, pero ¿qué estudios me va a mandar a hacer allá? Número uno, le vas a mandar a hacer un ultrasonido. Siempre, siempre ocupas ver la glándula tiroides por ultrasonido. ¿Ok? Después de eso, el mejor estudio, sí, después del ultrasonido, obviamente le vas a querer hacer una biopsia. Yo sé que le vas a querer hacer una biopsia, pero también existe la posibilidad de hacer el gamagrama. ¿Por qué? Porque qué tal si tú tienes un adenoma productor de hormona tiroidea. Se va a ver así. Este estudio lo que hace es por medio de yodo, se le llama yodo 121, que es específicamente un yodo para meramente estudio de imagen, y lo que hace es empezar a juntarse en donde mayor concentración de yodo hay. Por eso en el centro se ve como todo negro y alrededor se ve como esos puntititos bien leves. Bueno, es porque en el centro ahí está el adenoma. ¿Y qué significa que capte yodo? Es que es funcional. Si no capta yodo, ahí es cuando tú ya te preocupas porque dices, güey, pues capaz y sí puede ser un cáncer porque no me está captando yodo. O sea, ¿qué tal si sí son células neoplásicas que pues no funcionan? O sea, lo más común en una neoplasia de tipo maligna es que no sean funcionales. A ti lo que te grita que es benigno es que sí funcione, que sí produzca hormona tiroidea. Entonces, eso es lo importante de los adenomas. Yo sé que todo esto que te acabo de explicar no te lo van a preguntar. Puede ser que te haya tirado mucha paja, pues va a llegar un punto en el que esto que yo te acabo de decir lo vas a ver. Va a llegar un punto y de mí te vas a acordar. Entonces, adenoma, mujeres de 20 a 60 años, en su mayoría nódulos calientes, tóxicos, calientes y tóxicos como tu ex, para empezar. Entonces, hiperfuncionales. ¿Y cuál es la variante más común del adenoma? El folicular. Esta, te la van a preguntar. Te lo aseguro 100% que te la van a preguntar. Y se ve así. Esto de aquí es un folículo. Esto de acá es otro folículo. Esto de acá es un folículo. Esto de acá, esto de acá, esto de acá. Entonces empiezan a formarse un chingo de folículos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que es un adenoma? Los folículos en glándula tiroides, cuando está normal, todos tienen el mismo tamaño. Y aquí, mira, uno grandote, otro chiquito. Uno así grandote y otro chiquito. Tienen diferencias de tamaños. ¿Ok? Ahora, cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, lo que más les encanta preguntar son genes. Genes, 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 genes. Carcinoma papilar es el
carcinoma más frecuente en tiroides, en mujeres, es el que se asocia a enfermedad de Hashimoto, y estas de aquí son las papilas que forman. Es como células foliculares, o sea, literalmente el epitelio, empieza a crecer ese epitelio y te forma estas papilas. No, aquí no se produce esto de acá, no se produce coloide. Simplemente lo que está creciendo son estas células de aquí, las células foliculares, que empiezan a formar estas papilas. ¿Sí? Gen MET y RET. Estos dos genes te los van a preguntar. Y microscópicamente, las células neoplásicas, hay células que empiezan a tener núcleos vacíos y se les dice que tienen forma del ojo de Anita la huerfanita. Este de aquí y este de acá. Y mira. No, yo quiero la animada. Ah, no, caricatura. LOL. Ya más o menos sí le hallaron la similitud. O sea, está raro, pinches patólogos enfermos, pero bueno, sí, Anita la huerfanita. Carcinoma folicular, lo más característico es la mutación que es en el gen RAS y se empiezan a formar muchos folículos de estos. Los folículos empiezan a crecer tanto, 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 tanto que empiezan a romper la cápsula que los rodea. ¿Ok? Lo único, yo entiendo que capaz sí puede ser como algo complicado de, ay, es que yo cómo me voy a dar cuenta. Tú nada más tienes que sospechar que tenga un cáncer de tiroides. Todas estas características que yo te estoy diciendo, te las va a dar qué estudio. ¿Qué estudio te va a decir qué tipo de carcinoma es? La biopsia. La biopsia, exactamente. Entonces, el carcinoma medular deriva de las células C o parafoliculares, ¿ok? Las células C que van a secretar, porque nadie se acuerda de esas células. Para todos es tiroides para tiroides. ¿Y las células C qué van a producir? Calcitonina. Exactamente. Este carcinoma es un poquito más maligno, tiene una mortalidad mayor y tiene un pronóstico pues reservado, así decirlo, y se asocia a mutaciones en el gen RET y en casos hereditarios o familiares a la neoplasia endocrina múltiple, la cual vamos a ver después, la neoplasia endocrina múltiple. Y el carcinoma, pues más feo de todos, el anaplásico, que es cuando de plano, pues es una neoplasia que no se parece en lo absoluto a tejido tiroideo, que pues es altamente atípica, mucha invasión, muchas mitosis, mucho todo, y sus marcadores, pues es la CK positiva y tiroglobulina negativo. Son como los marcadores que tienen, pero pues no es raro, no te lo preguntan, pero como quiera te lo menciono. Entonces, hasta aquí ya terminamos, pero ¿alguna duda que tengan de todo lo que vimos respecto a hipófisis o glándula tiroides? O sea, yo entiendo que puede ser too much, pero pues